Nuestra serie sobre los 12 apóstoles culmina con un hombre cuya vida es una de las mayores ironías y misterios de la historia de la Iglesia. Matías no fue llamado personalmente por el Cristo encarnado a orillas del mar de Galilea. No pescó hombres en vida del Maestro ni caminó sobre el agua con Pedro. Matías fue elegido en una sala de oración, con los ojos cerrados y la suerte echada, como respuesta a la catástrofe teológica y moral que había dejado Judas Iscariote. Su historia no comienza con una invitación, sino con una vacante. Su nombre es la firma de la restauración de Dios sobre la más dolorosa de las fallas humanas. El número 12 no era negociable. En la cultura judía, este número era mucho más que una cifra, era un símbolo fundacional, el número de las 12 tribus de Israel, la estructura perfecta de la nación de Dios. Jesús, al elegir a 12 hombres, estaba declarando que Él era el fundador del nuevo Israel, el cumplimiento de la promesa mosaica. El Evangelio de Mateo es explícito. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. La traición y el suicidio de Iscariote no solo dejaron una silla vacía, sino que abrieron una herida cósmica en ese plan divino. La fundación del reino estaba incompleta, la casa de Israel, coja. Si el Espíritu Santo, prometido por Jesús, iba a descender sobre la iglesia, esa iglesia tenía que estar completa, tenía que estar en el orden perfecto de su fundación. Por lo tanto, entre la ascensión de Jesús a los cielos y la llegada de Pentecostés, la prioridad no era predicar, sino restaurar. La iglesia primitiva se encontraba en una crisis numérica y espiritual. La silla de Iscariote era un lugar maldito, una mancha que debía ser purificada y cubierta antes de que el poder divino pudiera manifestarse en plenitud. Es en este momento de quietud y espera, en el cenáculo, donde vemos el primer acto de liderazgo del apóstol Pedro en la iglesia naciente. Pedro, el antiguo pescador, que solo semanas antes había negado a su maestro, ahora se pone de pie, fuerte y guiado. Es un testimonio de que el perdón de Cristo no es solo personal, sino que tiene consecuencias institucionales. Pedro, citando las Escrituras, el Salmo 69 horas y 25 minutos y 109:8, establece la necesidad teológica y bíblica de llenar el puesto, que su habitación sea desierta, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. La decisión de Pedro es audaz y demuestra una profunda comprensión de la misión de Jesús. No era suficiente tener 11, debían ser 12. Pero el proceso para elegir al reemplazo no podía ser cualquiera. Tenía que ser un proceso inexpugnable, que garantizara la legitimidad del nuevo apóstol. Peter establece 2 criterios de elegibilidad que eran rigurosos y absolutos. El candidato debía ser un hombre que nos haya acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Un testigo presencial de la resurrección de Jesús. Esto es fundamental. El nuevo apóstol no podía ser un converso reciente, ni un fanático que solo se unió en los últimos días. Debía ser un testigo ocular del ministerio completo, desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día de la ascensión. Esta persona debía haber caminado con Jesús durante 3 años, haber escuchado cada parábola, haber visto cada milagro y haber presenciado el momento culminante de la fe, la victoria sobre la muerte. El cargo de apóstol no era un cargo de honor, sino un cargo de testimonio histórico. El mundo necesitaba saber que los 12 no inventaron la historia, la vivieron. De los muchos discípulos que cumplían estos criterios, la Biblia nos dice que había un grupo de 120 reunidos en ese momento. 2 hombres se destacaron y fueron propuestos por la asamblea: José, llamado Barsabás, también conocido como Justo, y Matías. De Barsabás sabemos poco, excepto que su apodo, Justo, sugiere un hombre de reputación impecable y una piedad incuestionable. Era, sin duda, un candidato digno. Y luego estaba Matías. De él, los evangelios canónicos no dicen absolutamente nada antes de este momento. Su silencio es, en sí mismo, la primera lección sobre el carácter de Matías. Fue un hombre de lealtad anónima. Matías fue uno de esos 70 discípulos que Jesús envió a predicar de 2 en 2 antes de la misión de los 12. Estuvo en la sombra, haciendo el trabajo duro y sin quejarse, sin buscar el protagonismo de un Pedro o un Juan. Había sido un fiel testigo de Jesús durante todo el ministerio, un discípulo que servía sin esperar un trono. Estuvo allí en las multitudes, en los caminos polvorientos,
en las horas oscuras de Getsemaní, y en la alegría incrédula de la mañana de Pascua. Matías no buscó el puesto de apóstol, la necesidad del reino lo encontró a él. Una vez identificados los dos candidatos, el método de elección fue único y, a la luz moderna, sumamente controvertido: echar suertes. La asamblea no votó basándose en la elocuencia o la habilidad administrativa, se encomendaron al antiguo método de la cultura hebrea que ponía la decisión directamente en manos de Dios. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. El echar suertes, swords, era un acto de fe radical. Era declarar: hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para reducir las opciones, pero ahora solo Dios puede elegir al hombre perfecto para esta silla sagrada. Tomaron 2 piezas de papiro o piedra, escribieron los nombres de Barsabás y Matías, los pusieron en una vasija y el sumo sacerdote o un miembro de la asamblea sacó uno de ellos. No hubo campaña, no hubo debate político, solo fe silenciosa. El resultado fue claro y decisivo: la suerte cayó sobre Matías. En ese momento, Matías pasó de ser uno del grupo de 70, un fiel pero anónimo seguidor, a ser el 12º apóstol de Jesucristo. Barsabás, con una gracia admirable que también es testimonio de su piedad, aceptó el resultado y continuó sirviendo al reino sin resentimiento. Matías tomó el lugar que Iscariote había abandonado. La fundación de la iglesia estaba completa. El número 12 estaba restaurado, la mancha había sido cubierta, y el escenario estaba listo para la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que vendría sobre un cuerpo de creyentes que, finalmente, era estructuralmente perfecto. Matías fue el último apóstol en ser elegido, y el único cuya elección no provino de la voz física de Jesús en la tierra, sino directamente del corazón de Dios. Fue el hombre de la providencia, el fiel que fue recompensado con la más alta dignidad del reino por su lealtad discreta. El peso de su nombramiento era inmenso, no solo cargaba el título de apóstol, sino que cargaba la sombra de Judas, el recuerdo constante de que incluso entre los elegidos hay lugar para la traición y la ruina. Su vida sería, por lo tanto, una declaración constante de que la lealtad silenciosa siempre es preferible a la fama vacía. Una vez que la iglesia recibió el Espíritu Santo, Matías, ya investido de autoridad apostólica, se unió a los otros 11. El tiempo de las suertes había terminado, el tiempo de la acción había comenzado. El hombre que había permanecido en las sombras estaba listo para salir a la luz y llevar el evangelio a las regiones más peligrosas, donde el testimonio de un apóstol era, inevitablemente, un boleto de ida a la muerte. El discípulo fiel estaba listo para convertirse en mártir. Tras el sorteo divino en el cenáculo, la vida de Matías cambió de una manera que pocos hombres podrían soportar. De repente, él cargaba sobre sus hombros el peso de una historia rota. No era simplemente el 12º apóstol, ante los ojos del mundo y de la historia, él era el reemplazo. Ocupar el lugar de un traidor es una tarea psicológica y espiritualmente agotadora. Cada vez que alguien mencionaba a los 12, la mente de la gente viajaba inevitablemente al hueco oscuro que había dejado Iscariote, y luego miraban a Matías para ver si él sería capaz de llenar ese vacío o si, como su predecesor, también fallaría. Matías vivía bajo un escrutinio silencioso pero implacable. Tenía que demostrar, no con palabras sino con una integridad de acero, que la elección de Dios no había sido un error y que la suerte echada no fue azar, sino providencia. Sin embargo, Matías no se amilanó ante la comparación, la abrazó para destruirla. Si Judas Iscariote había sido definido por la avaricia, el robo de la bolsa común y la traición por 30 monedas de plata, Matías decidió definir su apostolado por el extremo opuesto, la mortificación absoluta y el desapego total. Los registros patrísticos, especialmente los de Clemente de Alejandría, nos han conservado fragmentos de su enseñanza personal, revelando que Matías era un asceta riguroso. Su lema teológico era: es necesario combatir la carne y no concederle nada de lo que la adula, para que el alma crezca en fe y conocimiento. Esta doctrina no era un simple consejo dietético, era una declaración de guerra contra el espíritu de Judas. Mientras Iscariote buscaba el confort, el dinero y el poder terrenal, Matías predicaba y vivía una austeridad radical. Se convirtió en el antijudas. Si el traidor murió reventado por su propia culpa y sus entrañas se derramaron,
Matías vivió controlando cada impulso de sus entrañas, sometiendo su cuerpo para que su espíritu pudiera volar libre. Esta disciplina férrea fue lo que le permitió integrarse con autoridad entre los 11 originales. Pedro, Juan y Santiago, que habían visto la debilidad humana destruir su círculo íntimo, encontraron en la severidad santa de Matías la seguridad que necesitaban. Él era la roca que sellaba la grieta en el muro apostólico. Llegó el día de Pentecostés, y el fuego cayó sobre Matías con la misma intensidad que sobre Pedro. La legitimidad divina fue sellada. Ya no era el elegido por sorteo, era el ungido por el Espíritu. Con la barrera del idioma rota y el valor sobrenatural corriendo por sus venas, Matías estaba listo para su asignación misionera. Y aquí es donde la historia de Matías se vuelve digna de una epopeya de aventuras oscuras. Mientras otros apóstoles fueron enviados a centros de civilización como Roma, Grecia o Efeso, la tradición más antigua y sólida, incluyendo las versiones griegas y latinas de sus hechos, sitúa la misión de Matías en una región que los antiguos consideraban el borde del mundo civilizado y el inicio del caos, la Cólquide, actual Georgia, y las regiones de Capadocia y las costas del mar Caspio. A menudo, en los textos antiguos, a esta región se le llamaba Etiopía, pero no se refería a la nación africana, sino a la Etiopía del Oriente o Cólquide, una tierra montañosa, salvaje y habitada por tribus que los griegos y romanos describían como bárbaras e intratables. Matías fue enviado a la boca del lobo. No fue a debatir con filósofos en el ágora, fue a sobrevivir entre guerreros y clanes que vivían según leyes de sangre ancestrales. Las leyendas apócrifas, como los hechos de Andrés y Matías, aunque adornadas con elementos fantásticos, nos transmiten la atmósfera de terror que rodeaba su misión. Estos textos describen la ciudad a la que llegó Matías como la ciudad de los antropófagos, comedores de hombres. Aunque esto puede ser una metáfora de la brutalidad extrema de sus habitantes, refleja la percepción que la iglesia primitiva tenía de la tarea de Matías. Fue enviado a convertir a aquellos que devoraban a los extraños, tanto física como espiritualmente. Fue enviado a un lugar donde la vida humana no valía nada, para predicar que cada vida vale la sangre de Dios. Imaginemos a Matías, el asceta que dominaba su carne, caminando solo por los pasos montañosos del Cáucaso. No llevaba oro ni plata en su cinto, otra bofetada a la memoria de Judas, ni 2 túnicas. Su presencia en la Cólquide fue un choque cultural violento. Los habitantes adoraban a dioses de la guerra y de la naturaleza, deidades que exigían sacrificios y fuerza bruta. Matías les presentó a un Dios que se dejó crucificar en debilidad. La predicación de Matías no se basó en la retórica suave, sino en la demostración de poder. Tenía que ser así. En una tierra de magia chamánica y superstición, las palabras no bastaban. Se cuenta que Matías realizó milagros que desafiaban la realidad física para probar la resurrección. Curó a ciegos, limpió a leprosos y expulsó demonios que habían atormentado a clanes enteros durante generaciones. Pero su milagro más grande fue su propia supervivencia y la integridad de su mensaje. En una tierra donde la traición y la violencia eran la moneda de cambio, Matías personificó la lealtad. Enseñó a estas tribus bárbaras el concepto de pacto no como una alianza para la guerra, sino como una promesa de paz eterna. Uno de los episodios más dramáticos asociados con su misión es su encarcelamiento. Según la tradición, los magistrados locales, furiosos porque Matías estaba vaciando los templos paganos y cambiando las costumbres ancestrales, lo arrestaron. Lo cegaron, o intentaron cegarlo, y lo arrojaron a una prisión diseñada para romper la mente y el espíritu, donde esperaría su ejecución, o según la leyenda más oscura, ser devorado por la comunidad. Sin embargo, la luz de Matías no podía ser apagada por la oscuridad de una celda. Aquí es donde la narrativa de Matías se entrelaza con la intervención divina directa. Se dice que Dios no dejó a su apóstol sustituto abandonado en la oscuridad. Una luz sobrenatural inundó la prisión, devolviéndole la vista, si la había perdido, y abriendo las puertas, no para que huyera cobardemente, sino para que saliera al atrio de la ciudad a seguir predicando. Esta liberación milagrosa fue un mensaje potente para sus captores: no podéis encerrar la verdad. Matías, al salir de la prisión, no buscó venganza contra sus carceleros, buscó su conversión. Este acto de perdón radical fue la prueba definitiva de que en él no quedaba ni una gota del veneno de Judas. Pero la misión de Matías no fue solo entre paganos.
También tuvo que enfrentarse a las comunidades judías de la diáspora en esas regiones. Para ellos, Matías era un enigma y una provocación. ¿Quién es este 12º hombre?, preguntaban. ¿Dónde está Iscariote? Matías tuvo que cargar con la dolorosa tarea de explicar, una y otra vez, la historia de la traición. Tuvo que narrar la vergüenza de Jerusalén para poder predicar la gloria de la resurrección. Cada vez que contaba la historia de la pasión, tenía que incluir el capítulo oscuro de Judas, y luego presentarse a sí mismo como la prueba de que Dios siempre tiene un plan de restauración. Su mensaje a los judíos de la diáspora se centraba en las profecías del Antiguo Testamento. Matías, siendo un testigo ocular desde el bautismo de Juan, tenía una capacidad única para conectar los puntos históricos. Él no hablaba de oídas. Él había visto la paloma descender sobre Jesús en el Jordán, había visto los panes multiplicarse, había visto la tumba vacía. Su testimonio tenía el peso del granito. Les decía, el traidor intentó romper el plan de Dios, pero Dios usó incluso esa traición para la redención, y aquí estoy yo como prueba de que Israel será restaurado por completo. La soledad de Matías en estas tierras lejanas es un aspecto conmovedor de su perfil. A diferencia de Pedro y Juan, que a menudo viajaban juntos, o de Simón y Judas Tadeo, que formaron un equipo inseparable, las fuentes sugieren que Matías operó mayormente en solitario en estas etapas iniciales. Era el apóstol solitario, el hombre que llegó tarde al grupo y que ahora caminaba solo por las montañas del Cáucaso. Pero esta soledad forjó en él una dependencia absoluta del Espíritu Santo. En el silencio de las montañas de Capadocia, Matías encontró la comunión profunda con Cristo que Judas Iscariote nunca encontró en medio de la multitud. Su ministerio en la Cólquide fue, en esencia, una labor de cimentación. Matías no estaba construyendo sobre el fundamento de otro, como Pablo a menudo hacía, estaba poniendo las primeras piedras en un suelo virgen y hostil. Tuvo que crear un lenguaje litúrgico, establecer una ética moral en medio de la barbarie y organizar comunidades de fe a partir de la nada. Fue un arquitecto espiritual trabajando en medio del caos. Su énfasis en el autocontrol y la pureza sexual, temas recurrentes en sus enseñanzas preservadas por Clemente, eran un desafío directo a las prácticas licenciosas de los cultos de fertilidad locales. Matías enseñaba que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no un juguete para el placer desordenado. A medida que pasaban los años, la influencia de Matías creció tanto que se convirtió en una amenaza existencial para el orden establecido. Los sacerdotes paganos de la Cólquide y los líderes sinagogales hostiles comenzaron a conspirar. No podían permitir que este hombre número 12 siguiera reescribiendo la historia y la cultura de su pueblo. La tensión aumentó. Matías sabía, por las enseñanzas de su maestro, que el destino de un apóstol no es la jubilación, sino la cruz. Sabía que había sido elegido para llenar una vacante, pero también sabía que pronto dejaría su propia vacante en la tierra para ocupar uno de los 12 tronos en el cielo. La sombra del traidor se había desvanecido por completo bajo la luz de su santidad. Ya nadie veía a Matías como el sustituto. Lo veían como el santo, el hombre de Dios, el testigo de la resurrección. Pero el mundo, incómodo con tal santidad, comenzó a afilar sus piedras y sus hachas. El final se acercaba, y Matías, fiel a su carácter, no huiría. Se preparaba para enfrentar su propio calvario, no en Jerusalén, sino en tierra extraña, decidido a demostrar hasta el último aliento que él era digno de la suerte que había caído sobre él en el cenáculo. La misión en la tierra de los bárbaros estaba llegando a su sangriento desenlace, un final que sellaría para siempre su legitimidad apostólica con el sello rojo del martirio. Tras años de sembrar el evangelio en las tierras salvajes de la Cólquide y Capadocia, donde su sola supervivencia ya era un milagro diario, la tradición occidental más arraigada narra un giro final en la vida de Matías. El apóstol, sintiendo que su tiempo se agotaba y guiado por el Espíritu, decidió regresar al origen del conflicto, Judea. Matías volvió a la tierra donde Judas Iscariote había vendido al Maestro, no para retirarse, sino para cerrar el círculo. Su misión final sería confrontar a aquellos que aún negaban la resurrección en la misma ciudad santa que había matado a los profetas. Era un acto de valentía suicida. El sustituto volvía para pararse frente al Sanedrín, los mismos hombres que habían pagado las 30 monedas a su predecesor. La Jerusalén a la que regresó Matías, alrededor del año 63 después de Cristo, según algunas cronologías,
o quizás incluso más tarde, hacia el 80 después de Cristo según otras, era una ciudad al borde del abismo. El nacionalismo judío estaba hirviendo, las tensiones con Roma eran insoportables y la hostilidad hacia los cristianos se había convertido en una política de exterminio sistemático tras el martirio de Santiago el Justo. En este ambiente tóxico, Matías comenzó a predicar con una autoridad que irritaba profundamente a la aristocracia sacerdotal. Él no era un teólogo abstracto, era un testigo ocular. Cuando hablaba de la tumba vacía, no citaba un rumor, citaba lo que sus propios ojos habían visto esa mañana de domingo. El conflicto escaló rápidamente. El sumo sacerdote, a menudo identificado en las leyendas doradas como el mismo Ananías que mató a Santiago, o un sucesor igualmente despiadado, convocó a Matías a juicio. La acusación no fue sedición política, sino blasfemia. Lo acusaron de violar la ley de Moisés al proclamar que un carpintero crucificado era el Dios de Israel. El juicio de Matías es una de las escenas más irónicas de la historia sagrada. Allí estaba el hombre que ocupaba la silla de Judas, siendo juzgado por los socios de Judas. Pero donde Iscariote había mostrado cobardía y avaricia, Matías mostró una teología de acero. En su defensa, Matías no pidió clemencia. Hizo un recorrido magistral por las escrituras hebreas. Comenzó con los patriarcas, pasó por la ley ceremonial y los profetas, y demostró cómo cada sacrificio, cada cordero pascual y cada profecía mesiánica convergían en la persona de Jesús de Nazaret. Les dijo a sus jueces: vosotros sois los guardianes de la profecía, pero sois los asesinos del cumplimiento. Su discurso fue tan penetrante, tan irrefutablemente basado en la Torá, que el sumo sacerdote, incapaz de responder con argumentos, respondió con ira. Se tapó los oídos, un gesto ritual para no escuchar la supuesta blasfemia, y pronunció la sentencia de muerte. La condena elegida para Matías fue la lapidación. Esta era la pena reservada para los blasfemos y los que conducían a Israel a la idolatría. Era una muerte íntima y comunitaria a la vez. No era la ejecución aséptica de una espada romana, sino la ira colectiva del pueblo manifestada en piedras arrojadas a corta distancia. Llevaron a Matías fuera de las murallas de la ciudad, posiblemente cerca del lugar llamado Bet-Asa, Casa de las Piedras. El martirio de Matías tuvo dos fases brutales, y es aquí donde su iconografía se define para siempre. Primero, la lapidación. Matías fue arrojado desde una plataforma elevada, como prescribía la costumbre para aturdir a la víctima, y luego la lluvia de piedras comenzó. Imaginemos el dolor físico y el ruido sordo de las rocas golpeando su cuerpo, rompiendo huesos y desgarrando la piel. Sin embargo, los testigos relatan que Matías no murió inmediatamente. Al igual que Esteban, alzó sus ojos al cielo. Pero Matías hizo algo más, extendió sus brazos en forma de cruz, aceptando las piedras como si fueran una corona. Se dice que incluso mientras sangraba, seguía predicando, o al menos orando por la iluminación de sus verdugos. Su resistencia física era un testimonio de la disciplina ascética que había practicado toda su vida. Su cuerpo estaba tan mortificado que el dolor no podía romper su espíritu. Pero la furia de sus perseguidores no se sació con las piedras. Al ver que el apóstol seguía con vida, respirando entre los escombros de su propia ejecución, decidieron terminar el trabajo con una brutalidad definitiva. Aquí entra en escena el elemento romano o militar. Un soldado romano que estaba presente, o quizás uno de los guardias del templo actuando bajo la autoridad civil, se acercó al apóstol caído. En sus manos no llevaba una piedra, sino una hacha de guerra, o una alabarda barra diagonal alberd, un arma de asta con una hoja de hacha y una punta de lanza. La tradición cuenta que, para asegurarse de su muerte y como un acto final de desprecio, ya que la decapitación era considerada una muerte vergonzosa para un judío piadoso en este contexto de blasfemia, el verdugo levantó el hacha pesada y la dejó caer sobre el cuello de Matías. El golpe del hacha separó la cabeza del cuerpo de Matías, silenciando finalmente la voz que había reemplazado al traidor. Fue una doble muerte, apedreado como un profeta judío y decapitado como un criminal del Estado. Este final es profundamente simbólico. El hacha, un instrumento diseñado para talar árboles y dividir leña, se convirtió en el símbolo eterno de San Matías. En el arte cristiano, casi siempre se le representa sosteniendo este arma. No es un símbolo de violencia que él ejerció, sino de la violencia que él venció. El hacha representa la decisión tajante,
el corte definitivo con el pasado. Así como fue elegido para cortar la maldición de Judas, murió cortado por la fidelidad a Jesús. La muerte de Matías cerró el libro de los 12. El grupo original, con la sustitución divina, había entregado su vida por completo. No quedó ninguno para contar la historia desde la comodidad de la vejez, excepto Juan en Patmos. Matías, el último en llegar, pagó el mismo precio de sangre que sus hermanos mayores. Su cuerpo mutilado quedó allí, fuera de los muros, como una semilla final plantada en la tierra de Israel. Sin embargo, la historia de Matías no terminó en el polvo de Judea, o de Cólquide, según la tradición alternativa. Su viaje post-mortem es una de las odiseas más fascinantes de las reliquias cristianas, una historia que conecta Jerusalén con el corazón de Europa. Durante casi 300 años, la ubicación exacta de la tumba de Matías fue un secreto guardado por los cristianos perseguidos o un misterio perdido en la confusión de la historia. Pero en el siglo IV, con el ascenso del emperador Constantino y la paz de la Iglesia, surgió una figura monumental, Santa Helena, la madre del emperador. Helena, una arqueóloga imperial antes de que existiera la arqueología, viajó a Tierra Santa con recursos ilimitados y una misión obsesiva: encontrar las reliquias de la Pasión y de los Apóstoles. Según la tradición, fue Santa Helena quien localizó los restos de San Matías. No se sabe con certeza cómo los identificó, quizás por tradiciones locales orales o por revelación divina, pero ella estaba convencida de que había encontrado al apóstol número 12. Con el poder del Imperio Romano a su disposición, Helena no dejó los huesos en Jerusalén. Organizó su traslado a la capital del mundo occidental, Roma. Una parte de las reliquias de Matías fue depositada en la majestuosa Basílica de Santa María la Mayor, Santa María Maggiore, en Roma, donde todavía se veneran hoy bajo el altar mayor, en una urna de pórfido. Es un lugar de honor inmenso. El sustituto de Judas descansa en una de las 4 basílicas papales mayores, en el corazón de la cristiandad católica. Pero la historia de sus huesos tiene un capítulo aún más sorprendente que lo lleva al norte de los Alpes. Santa Helena, originaria de la región de Treveris, Trie, en la actual Alemania, o teniendo una conexión especial con esa ciudad, que era una de las capitales de la tetrarquía romana, decidió enviar una parte sustancial de las reliquias de Matías, incluyendo su cráneo, a la ciudad de Treveris. ¿Por qué Treveris? Porque era la Roma del norte, una ciudad estratégica para la cristianización de las tribus germánicas y galas. Al enviar a un apóstol allí, Helena estaba plantando una bandera espiritual. Así, San Matías se convirtió en el único apóstol cuya tumba principal se encuentra al norte de los Alpes, en suelo alemán. La abadía de San Matías en Treveris se erigió como un centro de peregrinación masiva durante la Edad Media. Miles de peregrinos de toda Europa Central, que no podían hacer el peligroso viaje a Roma o Compostela, viajaban a Alemania para orar ante la tumba del apóstol Matías. Este hecho geográfico tiene un peso espiritual profundo. Matías, el apóstol enviado a las tierras bárbaras de la Cólquide en vida, terminó siendo el apóstol de las tierras germánicas en la muerte. Su misión de evangelizar a los pueblos del norte continuó a través de su tumba. Durante siglos, los monjes de la abadía de San Matías mantuvieron encendida la llama de la fe y la cultura en una Europa turbulenta, todo bajo la protección del hombre que fue elegido por suerte. La presencia de Matías en Alemania y Roma solidificó su estatus como un santo de unidad y legitimidad. Su fiesta se celebraba con gran solemnidad, tradicionalmente el 24 de febrero, aunque cambió tras el Concilio Vaticano II al 14 de mayo para no chocar con la Cuaresma. El pueblo le rezaba contra el alcoholismo, debido a su ascetismo y rechazo al vino, y contra la viruela, pero sobre todo, se le rezaba por la perseverancia y por la sabiduría en la toma de decisiones difíciles. Aquellos que tenían que tomar una decisión crucial, echar una suerte o elegir un camino, acudían a Matías, el patrón de la buena elección. La iconografía de Matías, con el libro, símbolo de su conocimiento de la ley y su autoridad apostólica, y el hacha, instrumento de su martirio, es una advertencia visual contra la traición. Nos recuerda que no importa cómo lleguemos al servicio de Dios, si somos los primeros llamados o los últimos sustitutos, el final es el mismo: fidelidad hasta la muerte. El hacha que cortó su cabeza no cortó su legado, al contrario, lo liberó para que se extendiera por todo el continente europeo. El contraste final con Judas Iscariote es devastadoramente hermoso. Judas murió solo, en un campo llamado Campo de Sangre,
por su propia mano, desesperado y rechazando la misericordia. Su cuerpo se rompió y sus entrañas se derramaron en un acto de impureza. Matías murió rodeado de enemigos pero lleno de Dios, ejecutado por su fidelidad. Su cuerpo fue roto por otros, pero su espíritu permaneció íntegro. Sus huesos no quedaron olvidados en un campo maldito, sino que fueron elevados a altares de oro y mármol, venerados por emperadores y peregrinos. La suerte que cayó sobre Matías no fue azar, fue la justicia poética de Dios. El hombre que aceptó ser el segundo plato, el plan B, el reemplazo, terminó siendo honrado como un pilar fundamental de la Iglesia universal. Su martirio con el hacha demostró que él no era una sombra de Judas, sino una luz propia, brillante y eterna. Así concluye la parte física de su vida, pero su mensaje espiritual para nosotros hoy es quizás el más urgente de todos los apóstoles. Matías tiene una última lección que darnos, una lección sobre cómo ocupar nuestro lugar en un mundo donde parece que todos somos prescindibles. La historia de Matías es el epílogo perfecto para la saga de los 12, porque nos confronta con una realidad que todos enfrentamos, la sensación de ser un reemplazo, un plan B, alguien que llegó tarde a la historia. En un mundo obsesionado con ser el primero, el fundador o el original, Matías se erige como el santo patrón de los que ocupan el lugar de otro, de los que tienen que limpiar el desastre que alguien más dejó, y de los que deben trabajar bajo la sombra de un fracaso ajeno para construir un éxito propio. Su vida nos enseña que en el reino de Dios no importa cómo llegas a la silla, sino cómo te sientas en ella. La lección más potente de Matías es la dignidad del anonimato fiel. Vivimos en la era de la celebridad, donde parece que si no eres famoso, no eres importante. Pero Matías nos recuerda que los cimientos más fuertes de la Iglesia y de la sociedad son a menudo invisibles. Él fue uno de los 70 discípulos que siguieron a Jesús en silencio durante 3 años. No pidió milagros espectaculares para sí mismo, no exigió sentarse a la derecha o a la izquierda en el reino. Simplemente estuvo allí. Su calificación para el apostolado no fue su carisma, sino su constancia. Es necesario que uno de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, dijo Pedro. Matías ganó el puesto más alto por el simple y heroico acto de no irse cuando las cosas se ponían difíciles. Es el santo de la perseverancia silenciosa. Nos dice que Dios está mirando nuestra fidelidad cuando nadie más lo hace, y que el premio a la constancia es, a menudo, una responsabilidad mayor. Pero hay una capa más profunda en su historia, la redención del fracaso institucional. La elección de Matías fue la respuesta de la Iglesia a su primera gran crisis de escándalo. La traición de Judas no fue un pecado privado, fue una catástrofe pública que amenazaba con desacreditar todo el movimiento de Jesús. ¿Cómo pueden confiar en este Mesías si ni siquiera pudo elegir bien a sus 12 hombres de confianza?, debió preguntar el mundo. La elección de Matías fue la forma en que Dios dijo, el pecado de uno no detendrá mi plan. Matías es la prueba viviente de que la Iglesia es más grande que sus traidores. Es un recordatorio de que, aunque haya escándalos, corrupción o caídas en el liderazgo, el puesto sagrado permanece y Dios siempre levantará a alguien íntegro para ocuparlo. La silla de Judas no se quedó vacía, se convirtió en el trono de Matías. Esto nos da una esperanza inmensa, ninguna traición es final. Siempre hay un Matías esperando en las alas, listo para restaurar el honor perdido. Además, Matías desafía nuestra comprensión del azar y la providencia. Fue elegido por suertes, un método que hoy nos parecería una locura. ¿Echar una moneda al aire para elegir a un obispo? Pero para la mentalidad bíblica, el azar no existe. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Matías nos enseña a confiar en que Dios puede usar incluso los métodos más inciertos o las circunstancias más aleatorias para posicionarnos donde Él nos necesita. A veces, llegamos a un trabajo, a una relación o a un ministerio por lo que parece ser una casualidad o porque no había nadie más. Matías nos diría, no fue suerte, fue destino. Ahora que estás ahí, haz que valga la pena. Él transformó el azar en destino a través de su sangre. Su iconografía con el hacha tiene una resonancia brutal para el hombre moderno. El hacha sirve para cortar de raíz. Matías tuvo que cortar de raíz la herencia de avaricia de Judas. En un mundo dominado por el materialismo, donde el valor de una persona se mide por su bolsa, como la de Judas, Matías,
el asceta que dominaba su cuerpo, nos invita a usar el hacha espiritual para cortar nuestras propias dependencias. Nos enseña que no podemos servir a dos señores. Si queremos ocupar un lugar en el plan de Dios, tenemos que estar dispuestos a amputar de nuestra vida todo aquello que nos ata a la traición, la mentira, la codicia, el egoísmo. El hacha no es solo un instrumento de muerte, es una herramienta de libertad. Nos libera del peso muerto para que podamos correr la carrera. El hecho de que sea el único apóstol enterrado en Alemania, al norte de los Alpes, es un detalle profético fascinante. Matías rompió la geografía sagrada que centraba todo en el Mediterráneo. Su tumba en Treveris nos dice que el Evangelio es transcultural y transfronterizo. No pertenece a Roma, ni a Jerusalén, ni a Constantinopla, pertenece a donde sea que haya un testigo fiel dispuesto a morir y ser sembrado en la tierra. Matías sacralizó el suelo de Europa del Norte con sus huesos, recordándonos que no hay tierra bárbara que no pueda convertirse en tierra santa. Al cerrar el libro de Matías, cerramos también el libro de los 12. Hemos recorrido un viaje extraordinario. Hemos visto a Pedro, la roca inestable que se volvió firme. A Andrés, el conector invisible. A Santiago el Mayor, el primer mártir impetuoso. A Juan, el teólogo del amor que sobrevivió al aceite hirviendo. A Felipe, el pragmático que aprendió a ver lo invisible. A Bartolomé, el hombre sin engaño desollado por la verdad. A Tomás, el escéptico que tocó las heridas y viajó más lejos que todos. A Mateo, el traidor financiero que se convirtió en biógrafo santo. A Santiago el Menor, el espejo de Cristo con rodillas de camello. A Judas Tadeo, el santo del nombre maldito y las causas imposibles. A Simón el Celote, el terrorista que cambió la daga por la sierra. Y finalmente a Matías, el sustituto fiel que completó el número perfecto. ¿Qué tienen en común estos 12 hombres? Ninguno era perfecto. Todos tenían pasados, prejuicios, miedos y fallas colosales. Había cobardes, violentos, escépticos, colaboracionistas y ambiciosos. Pero lo que los unió no fue su perfección moral, sino su disponibilidad radical. Todos, al escuchar el sígueme, dejaron sus redes, sus mesas de impuestos, sus dagas y sus prejuicios, y siguieron al Maestro hasta la muerte. La historia de los apóstoles no es una historia de superhéroes, es la historia de lo que Dios puede hacer con material humano defectuoso cuando ese material se entrega por completo. Ellos conquistaron el Imperio Romano no con espadas, sino con su sangre y su testimonio. Transformaron la historia occidental no con filosofía, sino con una historia simple, que un hombre murió y resucitó para salvarnos. Ahora, la pregunta final recae sobre nosotros. La silla de los apóstoles no está vacía, pero la misión continúa. Cada generación necesita sus propios testigos. Cada generación necesita sus Pedros que lideren, sus Juanes que amen, sus Simóns que luchen por la paz y sus Matías que estén dispuestos a llenar los huecos y hacer el trabajo duro sin aplausos. Matías nos deja con esta inquietud. ¿Estás dispuesto a ser el número 12? ¿Estás dispuesto a servir donde nadie te ve? ¿Estás dispuesto a aceptar una responsabilidad que quizás otros rechazaron o fallaron, y hacerla tuya con integridad? El mundo está lleno de vacantes espirituales, faltan padres presentes, faltan líderes honestos, faltan amigos leales. Esas son las sillas vacías de hoy. Y Dios no está echando suertes, te está mirando a ti. La era de los 12 apóstoles terminó hace 2000 años, pero la era de los discípulos nunca termina. La antorcha que encendieron en Jerusalén, que llevaron a España, a la India, a Etiopía, a Persia y a Alemania, ahora está en nuestras manos. No dejes que se apague. Gran cierre de la serie, llamado a la acción. Hemos llegado al final de esta monumental serie documental. Ha sido un viaje de fe, sangre y milagros a través de las vidas de los hombres que caminaron con Jesús. Tu opinión importa. De los 12 apóstoles que hemos explorado, ¿con cuál te identificas más y por qué? ¿Eres un escéptico como Tomás, un apasionado como Pedro, o alguien que ha tenido que superar su pasado como Mateo? Escríbelo en los comentarios. Queremos crear una comunidad que se reconozca en estos hombres. Difunde el legado. Si esta serie te ha aportado valor, conocimiento o inspiración, el mejor regalo que puedes hacernos es compartir este video. Envíalo a tu grupo de la iglesia, a tu familia o a ese amigo que necesita saber que Dios usa a personas imperfectas.
Hagamos que estas historias se vuelvan virales de nuevo. La misión continúa. Aunque cerramos la serie de los apóstoles, nuestro canal apenas está comenzando a desenterrar los tesoros de la historia. Si quieres que exploremos la vida de San Pablo, de María Magdalena o de los grandes villanos de la Biblia, danos un me gusta gigante y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestra próxima gran producción. Gracias por acompañarnos en cada martirio, en cada milagro y en cada lección. Soy tu nombre // nombre del canal, y esto fue 12 vidas y muertes que cambiaron el mundo. Hasta la próxima historia.